Las personas aprendemos de manera natural, pero hoy en día el aprender se torna cada vez más difícil. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nair Cardoso Urzagaste y vamos a continuar haciendo un análisis en el ámbito educativo y de todo lo que está ocurriendo ahora en nuestro país, Bolivia. Hablemos un poquito acerca de cómo ha ido evolucionando el aprendizaje después de un largo periodo de pandemia. Sabemos que el aprender requiere cada vez más la participación activa del estudiante y la preparación a la par del docente en todo lo que es las nuevas tecnologías. En este momento están surgiendo como una estrategia fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje todo lo concerniente a las metodologías activas. Y una de ellas es precisamente el aprendizaje basado en proyectos. De eso es que vamos a hablar el día de hoy y vamos a invitar a diferentes profesionales que nos vayan haciendo una contextualización acerca de qué significa esta nueva metodología, el aprendizaje basado en proyectos. Voy a invitar a la licenciada Viviana Acamine para que nos pueda explicar acerca de esta metodología desde la parte introductoria. Las personas aprendemos de manera natural. Sin embargo, enseñar se ha vuelto una tarea cada vez más exigente para lo que ejercemos la docencia en los diferentes niveles. Hoy tenemos alumnos para el cual nuestro sistema educativo no ha sido diseñado. La urgencia de innovar es constante en la labor del docente y encontrar los mejores caminos y mecanismos para mantener el alto nivel académico. Vivimos en una era donde el sistema tradicional de enseñanza y de clases tutoriales ha perdido vigencia y donde cada vez nos es más complejo mantener el alto nivel académico de nuestros estudiantes. Lo anterior nos remite a lo que hoy se conoce como metodologías activas, que en su esencia se basa en las siguientes ideas. El estudiante es el protagonista activo de su propio aprendizaje. Los estudiantes aprenden mucho más de interacciones sociales que surgen entre ellos. El aprendizaje debe ser significativo. El aprendizaje requiere de ser realista, viable y complejo, de forma de que el estudiante halle la relevancia en la transferencia de dicho contenido. La licenciada Roxana Gil nos va a hablar de las características principales de esta metodología. Un saludo para todos y bienvenidos. Nuestro tema de hoy es la enseñanza basada en metodologías activas, que la definimos como una enseñanza centrada en el estudiante, en su capacitación y competencias propias del saber de cada disciplina. Debo decirles que esta estrategia concibe el aprendizaje como un proceso constructivo y no receptivo. La psicología cognitiva ha mostrado consistentemente que una de las estructuras más importantes de la memoria es su estructura asociativa. Por otra parte, el conocimiento ha estructurado en redes de conceptos relacionados que se denominan redes semánticas. Gleiser en 1991 nos dice que la nueva información que las personas recibimos se acopia en una red ya existente. Dependiendo de cómo se realice esta conexión, las personas reciben una nueva información. Puede ser utilizada o no para resolver problemas o reconocer situaciones, lo que nos lleva a la concepción del aprendizaje como un proceso y no únicamente como una recepción y acumulación de información. Asimismo, les quiero hablar de las metodologías activas que promueven principalmente dos características de aprendizaje. Sociabilidad del aprendizaje, que nos dice que para que una persona aprenda debe lograr la interacción con otros, fomentar y favorecer el diálogo e intercambio de ideas. El segundo es la interactividad del aprendizaje, que indica que el uso de las nuevas tecnologías ayuda a la generación de comunidades de aprendizaje, facilitando la interacción y trascendiendo las barreras del tiempo y la distancia. También les quiero contar que existen varios tipos de metodologías activas que permiten a los docentes identificar y seleccionar aquellas más afines a los estudiantes y a los contenidos, como por ejemplo, aprendizaje corporativo, que es el proceso de aprender en grupo y en comunidad. Pretende la formación de comunidades de aprendizaje entendidas como un grupo de personas que reunidas en un lugar y tiempo
determinado se ocupan de una tarea que les exige asumir funciones específicas e interactuar para el logro de una meta común. Tenemos también el enfoque por competencia, entendiéndose como competencia las asociaciones que el alumno deberá ser capaz de efectuar después del aprendizaje. Es decir, primero se lleva a cabo el proceso de aprendizaje y posteriormente se verifica el nivel de desarrollo de la competencia y de la acción. Otra metodología es el aprendizaje basado en problemas, que consiste en un enfoque inductivo en el que los estudiantes aprenden el contenido de la sesión a través de la resolución de problemas reales. Tenemos también el método de casos, que fundamenta el análisis de una situación real o hipotética a través de una discusión dirigida en la que se pretende conocer la diversidad de opiniones y favorecer el intercambio de experiencias. Otra metodología importante es el enfoque cerebral del aprendizaje, que se refiere a las bases neurofísicas del aprendizaje. Implica ponderar la estructura cerebral, así como la influencia en el aprendizaje, y concentra todas aquellas teorías sobre la estimulación en los procesos mentales. También tenemos la metodología que se refiere a la interactividad del aprendizaje, que tiene inherencia en los procesos de comunicación. Sabemos que en comunicación efectiva es imprescindible la interacción de los participantes, ya sea entre personas o bien personas con cualquier dispositivo tecnológico de información y comunicación. Esta metodología favorece las relaciones en comunidades de aprendizaje de forma asíncrona. También tenemos el aprendizaje basado en la experiencia, que consiste en aprender mediante experiencias pasadas, que también se le conoce como aprendizaje basado en el error. El protagonista del aprendizaje, es decir, el estudiante, se encarga de obtener una experiencia basada en sus propios errores. Otra metodología interesante es la práctica reflexiva. Se basa en el trabajo en grupos dirigidos por un experto que promueve la reflexión a partir de una experiencia. A menudo esta reflexión se basa en ciertas estrategias como el diario reflexivo, que contiene la descripción, reflexión y transferencia, y suele incluir la elaboración de portafolios de evidencia. Y finalmente tenemos la metodología de la simulación, donde el aprendizaje se muestra a través de la dramatización de situaciones hipotéticas. La riqueza de esta metodología radica en la reflexión póstuma y en la mediación del moderador. A continuación, mis compañeros desarrollarán las características, ventajas y desventajas del aprendizaje basado en proyectos. Muchas gracias. Voy a invitar a la licenciada Ana Leslie Loaiza para que pueda hacernos una caracterización de los diferentes tipos de metodologías que existen. Hola, soy Ana Leslie Loaiza. Existe una gran diversidad de metodologías activas de la enseñanza. Conocer sus fundamentos permite al profesor elegir las más afines tanto para los estudiantes como para los contenidos. A continuación vamos a citar algunos de ellos. El aprendizaje cooperativo es un proceso de aprender en grupo y en comunidad, donde un grupo de personas reunidas en un lugar y un tiempo determinado asumen funciones específicas e interactúan entre sí para el logro de una meta en común. Otro es el enfoque de competencias, en el que el alumno deberá efectuar acciones después del aprendizaje. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología de aprendizaje en la que los estudiantes adquieren un rol más activo y se favorece a la motivación académica. Consiste en la realización de un proyecto, habitualmente en grupo, en el cual el profesor lo ha analizado previamente para asegurarse que el alumno tiene todo lo necesario para resolverlo, y en su resolución desarrollará todas las destrezas que se desean, tales como la organización, el liderazgo, la comprensión de la realidad o el juicio crítico y reflexivo. Otro de los métodos es el método del caso. Este método se fundamenta en el análisis de una situación real o hipotética, a través de una discusión dirigida en la que se pretende conocer la diversidad de opiniones e intercambiar las experiencias.
Otro método es el método del aprendizaje basado en problemas, que es un enfoque inductivo en el que los estudiantes aprenden a través de la resolución de problemas reales. El método del aula invertida. En este método, los estudiantes estudian previo a las clases, donde la participación se torna mucho más activa. También podemos citar el método de la simulación, donde el aprendizaje se muestra a través de la dramatización de una situación y su riqueza radica en la reflexión y mediación del moderador. Seguidamente vamos a desarrollar otra de las metodologías activas de la enseñanza, sus características, sus ventajas y desventajas, el cual es el aprendizaje basado en proyectos. Invito al licenciado Fernando Sosa para que nos pueda hablar específicamente de la metodología de aprendizaje basada en proyectos. La educación actual requiere incorporar metodologías activas dentro del proceso aprendizaje-enseñanza. Estas metodologías implican hacer que el estudiante sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Hacer que el estudiante aprenda a través de la socialización, es decir, aprenda en su interrelación, en el trabajo grupal con otros estudiantes. Y sobre todo, comprenda a cabalidad por qué aprende lo que aprende, para qué le van a servir estos conocimientos en su vida profesional, cómo los va a aplicar. Esto en conjunto hacen que el estudiante se sienta involucrado con su propio proceso de aprendizaje, es decir, aprenda de forma voluntaria. Porque como decía Aristóteles, no es posible enseñarle a alguien que no quiere aprender. Este tipo de metodologías activas son, por tanto, metodologías constructivistas, porque permiten al estudiante aprender construyendo su propio constructo, su propio saber. El aprendizaje basado en proyectos significa entregarle al estudiante un proyecto que puede ser un problema, un cuestionario, un listado de preguntas, para que él conforme un grupo de trabajo con sus compañeros y aborde a través de un proyecto la solución de este reto. Al hacerlo y haber pasado por ese proceso, los estudiantes, el estudiante con su grupo, logran un producto final que luego debe ser entregado al profesor y ser defendido ante él y ante sus otros compañeros, absorbiendo sus dudas y contestando sus preguntas. ¿Qué ventajas tiene este método? Fundamentalmente hace que el estudiante se involucre en el proceso, en su propio proceso de aprendizaje. Y al lograr un resultado, se sienta capaz de lograr una respuesta a un reto, ¿no? Esto, por supuesto, va a conllevar luego a elevar su autoestima, su autoconfianza. Y fundamentalmente creo yo que el mayor beneficio es hacer que el estudiante se sienta el protagonista, el artífice de su propio proceso de aprendizaje. Continuando con este análisis, invitamos a la licenciada Carmen Sánchez para que pueda explicarnos cuáles son esos atributos que hacen especial y fácil de aplicar a esta metodología. El aprendizaje basado en proyectos hace del estudiante un protagonista del proceso de aprendizaje y conocimiento. Podemos destacar 7 atributos. Entre el primero podemos decir que nos lleva a una socialización rica, que hay un aprendizaje que es activo, una inclusividad. Podemos mencionar también que esta misma lleva a que esté centrado específicamente en el alumnado. Podemos decir que es un diseño flexible y abierto, que nos lleva a una evaluación formativa, pero a la vez continua, y que también nos muestra la interdisciplinariedad que existe. El ABP hace que desarrollemos las capacidades. Según Ignacio Pérez,
que debemos trabajar en tres: la mente científica y artística. Esta trabaja en desarrollar las capacidades para que el estudiante no solamente pueda adquirir, no solamente pueda aprender, sino que lo lleva a un proceso de aprendizaje creativo, donde él reflexiona sobre ciertas actividades, temas y demás en el proceso de aprendizaje. Pero también podemos ver la mente ética y técnicamente social, que Pérez menciona, y la cual me parece que es un aprendizaje que lleva al estudiante a no solamente saber cómo vivir, sino cómo relacionarse con su medio, ya que en la actualidad podemos ver diferentes culturas, éticas, religiones, identidades, expectativas, conceptos, y lleva este proceso. El ABP lleva al estudiante a poder trabajar en equipo y formar la inclusividad, la socialización, atributos que mencionábamos anteriormente, y también nos lleva a trabajar la mente personal. La escuela debe ayudar al estudiante a saber cómo vivir y cómo plantearse el plan de vida. Pérez dice que debemos llevar desde esa personalidad adquirida o heredada mediante la personalidad o el conocimiento aprendido hacia una personalidad elegida, el poder plantearse qué es lo que yo quiero, a llevar a una toma de decisiones y una autoridad y el construir y una autonomía en el plan de vida. Puedo destacar que el aprendizaje basado en proyectos nos lleva de pasar del aprendizaje en memoria o de memorizar a un aprendizaje continuo, aplicable, donde se discute, donde se busca, donde se elige, donde se discute, y sobre todo un aprendizaje continuo que nunca termina. Voy a invitar al licenciado Ismael Egues para que pueda hablarnos sobre el proceso de aplicación de esta metodología en el aula. Proceso del aprendizaje basado en proyectos. Para indicar este proceso, preguntaremos: ¿cuáles son los ingredientes básicos para construir un ABP? La receta del ABP se prepara con los siguientes ingredientes esenciales. Primero, una idea o temas relevantes para el alumnado. Sin duda, conocer el entorno, su patrimonio cultural, físico, ambiental, etc. puede ser una fuente de recursos importantes. La fórmula para activar y potenciar el interés por su entorno, algo que conoce relativamente, radica en la activación que sus aprendizajes estén conceptualizados y adquieran un estímulo de motivación. Segundo, criterios de evaluación. Nos ayudan a concretar los aprendizajes y acotar el proyecto. Son tan amplios que fácilmente cualquier aspecto del patrimonio puede facilitar el desarrollo de aprendizajes de nuestro alumnado. Tercero, pregunta orientadora o reto. Transformaremos el tema en un reto o desafío mediante una pregunta estimulante. Por ejemplo, ¿cómo podríamos convertir nuestra localidad en un centro de interés turístico? Cuarto, actividades de aprendizaje que los estudiantes abordarán a lo largo del proyecto. Producto final. El reto o desafío se resolverá con producto final. Sexto, audiencia. El producto ha de presentarse siempre ante un público externo a la clase. Pueden ser estudiantes de otro nivel, familias, expertos, etc. Para diseñar un proyecto empezamos con el final en la mente. Decidimos primero qué queremos que aprenda nuestro alumnado y planificamos desde ahí hacia atrás. El resultado final del proyecto es un producto, que no sea solo el resultado de una actividad académica. El producto orienta la acción y el aprendizaje. Es más fácil trabajar cuando sabemos qué queremos lograr al final. Puede ser un producto escrito, una noticia, un informe, un producto digital, un video, un podcast, un performance, una representación teatral, un baile, etc. Esto implica diseñar la estrategia de evaluación identificando los hitos o momentos para recoger evidencias, los instrumentos y la técnica de evaluación. Esto funciona como las etapas del camino que nos van a permitir hacer seguimiento, identificar debilidades y fortalezas. En definitiva, dar respuesta a la evaluación formativa. Invito a la licenciada Giovanna Ugarte, que desde su experiencia nos va a hablar acerca de cómo implementar esta metodología en el aula. Buenas noches, vamos a continuar las ABPs
En esta ocasión vamos a hablar sobre la activación. ¿A qué nos referimos con activación? Es el arranque del proyecto para poner al alumnado en una situación para activar sus conocimientos, ya sea lanzando una pregunta objetiva en la cual ellos puedan generar o informarnos o comentarnos sobre alguna situación, sobre el tema que vayamos a abordar, en conocimientos que ellos vayan a tener, ya sea de forma empírica o de forma que hayan aprendido en el día a día. Más que todo es un proceso que tendríamos que dar al iniciar la clase para poder activarlos a los alumnos, poder incluso motivar a sus acciones, a su cuerpo, a su interés por el mismo tema, y ver la emoción de cómo lo están tomando, si lo están tomando de forma aburrida o si lo están tomando de forma divertida o si les interesa. Es una forma de cómo buscar o pretender que los alumnos estén al 100% atentos y ver la forma y el interés que ellos tienen y ver de qué forma se va a ir abordando, ¿no? Esa es una forma de activación. En lo que es en la fase de investigación, es un proceso en el que el alumno, primero tenemos que hacerle saber al alumno de lo que, tener presente de que él tiene que estar consciente de lo que el alumno sabe con respecto al tema y lo que no, para poder planificar, coadyuvar en la forma de que ellos vayan averiguando sobre un tema específico. Obviamente los alumnos pueden buscar y googlear en el internet, como también pueden buscarlo en otros lados. Hoy en día ya vemos un poco obsoletos lo que son los libros y otras cosas, pero sin embargo, como docentes, nuestro deber es ver y guiarles cómo deben investigar y de qué forma lo tienen que hacer, los métodos o las escrituras que ellos deben tener y todo lo demás. Y además que también tenemos que saber de que los alumnos tienen que adquirir la forma de investigar, ya sea con preguntas, cuestionarios, ya sea con encuestas Google. Invito a la licenciada Aida Adomey para que siga con esta caracterización en el proceso de aplicación de esta metodología basada en proyectos. Hola, en esta oportunidad te voy a hablar sobre la realización o desarrollo y presentación o difusión. Cuando hablamos de la realización o desarrollo, se trata de aplicar todo lo aprendido para elaborar un producto, porque en un proyecto no solo se trata de adquirir aprendizaje, sino elaborar un producto real. Entonces, vamos a utilizar aplicaciones y software específico en función al proyecto que estemos tratando. En esta etapa, vamos a necesitar de expertos para que nos puedan dar consejos, porque ningún producto nos va a salir bien a la primera. Esto pasa en el mundo real, por lo cual nos va a permitir identificar debilidades y fortalezas de nuestro primer producto. Pero esto nos va a dar una oportunidad de mejora, contribuyendo al desarrollo de la capacidad de superación y constancia. En la presentación o difusión, una vez mejorado el producto con las aportaciones de los demás, es hora de presentarlo a una audiencia externa. Esto da sentido real al proceso y aumenta el compromiso del alumnado con la tarea y calidad del resultado. Es necesario preparar una presentación con esmero que nos acompañe con un apoyo audiovisual, ya que esto se grabará y será difundido en la web del centro, en la web institucional o en redes seguras. En definitiva, el aprendizaje basado en proyectos como modelo metodológico en la educación activa, que supone saber hacer, y para ello el alumnado debe buscar, comparar, explicar, evaluar, etc., encuentra en el currículo de todas las materias incontables aprendizajes que nos permiten buscar en una fuente próxima y viva.
Para poder complementar este proceso de aplicación de metodología, que estamos viéndolo desde una perspectiva teórica, también es importante hacer un análisis práctico, ver de qué modo podemos llevarlo a la práctica con nuestros estudiantes. Y para ello, invito a la licenciada Vilma Llanos a que nos cuente esa experiencia de poner en práctica esta metodología. Soy Vilma Llanos. A continuación, haremos conocer la parte práctica de lo que es una metodología aprendizaje basado en proyectos. Para tal efecto se organizó una campaña interinstitucional entre la universidad privada y el municipio y otras instituciones. Para la ejecución de este proyecto se han definido actividades de coordinación para que conozcan los participantes, que son los estudiantes. Fundamentalmente se les recomienda y se les hace conocer a los estudiantes la puntualidad del día que vamos a llegar y abordar el transporte para ir al municipio de Uriondo, que será del frontis de la Universidad Domingo Savio a las 6:30 de la mañana. El transporte va a ser asumido por el municipio de Uriondo. Para la reforestación en la zona donde se va a llevar a cabo la reforestación, estará a cargo de un equipo técnico conformado por docentes, técnicos de la institución del PER y de la alcaldía. Las herramientas van a ser proporcionadas a cada uno de los estudiantes. Se recomienda a los participantes de que puedan llevar consigo calzados de cuero, camisas o poleras de manga larga, sombreros de ala ancha, también un bloqueador solar. Lo más importante para esta actividad, queremos que todos participen con compromiso, con una actitud proactiva, lo que caracteriza a un ingeniero en gestión ambiental. Después de haber escuchado todas las experiencias de nuestros colegas sobre la metodología de una enseñanza basada en proyectos, hemos hecho un acápite más para ponerlo en práctica y tener esa experiencia real con los estudiantes. Hemos pedido el apoyo de la Universidad Privada Domingo Savio y los estudiantes voluntarios para trabajar en un proyecto que tiene que ver con la reforestación. Ahí las imágenes para poder completar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que nosotros podamos llegar a concretar actividades con los estudiantes, proyectos que realmente tengan un impacto, es importante tomar en cuenta las alianzas estratégicas que nos van a permitir llegar de mejor manera a abordar la solución. En este caso, hemos trabajado de manera conjunta, nos hemos aliado con la GIS, estamos también con el PER, con las alcaldías de la zona, para que de manera conjunta y la comunidad que va a ser beneficiada podamos seleccionar el lugar donde vamos a trabajar, el tipo de metodología que vamos a implementar y, por supuesto, la capacitación que viene desde la Universidad Privada Domingo Savio. En este sentido, lo que hemos hecho es invitar al ingeniero Freddy Orellana, quien nos va a hablar un poquito acerca de estas metodologías implementadas en esta actividad. Las personas aprendemos de forma natural. Sin embargo, el enseñar hoy en día se hace cada vez más complicado debido a que las nuevas tendencias en la educación han cambiado. Estamos en una época de post-pandemia y eso implica adoptar nuevas metodologías que nos permitan mejorar esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Las metodologías activas son una herramienta para que nosotros podamos llegar de mejor manera al estudiante y vincularlo con la realidad. Una de las metodologías activas con la que queremos trabajar son las metodologías, la enseñanza basada en proyectos. Una de las metodologías activas que queremos aplicar es la enseñanza basada en proyectos. Esta metodología se centra en el estudiante, haciendo que la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje sea constructivo. Para ello, lo que vamos a hacer es ir identificando cuáles son las problemáticas que desde la teoría podemos llevar a la práctica.
Estamos ahora con un grupo de estudiantes con los que vamos a ver el modo de restaurar lo que es la contaminación en el medio ambiente. Y para ello hemos desarrollado una campaña de reforestación que implica poder seleccionar las especies que se adecúen de mejor manera al entorno y poder hacer nosotros la implantación del arbolito y el seguimiento a lo largo de estos años. Hemos hecho un análisis del lugar donde vamos a apoyar, se ha visto cuáles han sido las principales causas que llevan a la contaminación, a proponer alternativas de solución, y una de esas alternativas es la campaña de reforestación. Buenos días, estamos aquí en el Valle haciendo realidad una materia que en su teoría nos enseña a cómo trabajar para contrarrestar lo que es la contaminación y poder restaurar un poquitito como una de las medidas de acción sobre lo que es cambio climático, conservación del medio ambiente. Estoy con el ingeniero Freddy Orellana y quisiera por favor que nos comente un poquitito sobre el modo en el que usted visualiza la docencia para poder llevar de la práctica, de la teoría a la práctica. Perfecto, muy amable ingeniera Nair Cardoso. Bueno, como docente puedo comentar algunas facetas, digamos, de la educación. Siempre hay una parte teórica que es un poquito más académica, un poquito de libro, un poquito de teorías, de enfoques, en fin. Pero esas teorías las tenemos que materializar, digamos, en el campo. Y para eso lo que hacemos con un poquito los docentes, aprovechando un poco la experiencia, ¿no?, de trabajo, porque lo que tenemos que hacer es acomodar esos enfoques que son a veces globales con una realidad local. En este caso, actualmente me encuentro trabajando con la cooperación alemana y estamos aplicando el enfoque de restauración ecológica para la recuperación de paisajes degradados. En este caso vamos a trabajar acá en el municipio de Uriondo, y el municipio de Uriondo está muy antropizado, y debido al elevado uso de agroquímicos, por ejemplo, que se utiliza en el cultivo de la vid, entonces es que se necesita revitalizar estos ambientes degradados, y sobre todo estamos enfocándonos en el tema agua, porque los agricultores utilizan mucha agua para los sistemas productivos, pero a veces nos ocupamos poco de conservar esas fuentes de donde se saca el agua para los sistemas productivos. Entonces un poquito la idea es que los productores se sientan comprometidos con devolverle a la naturaleza en la medida de la que se están aprovechando, digamos, por decirlo así, en este caso con el agua, ¿no? Muchas gracias. Esa va a ser la experiencia que tengan los estudiantes de la Universidad Privada Domingo Savio, el poder contribuir un poquito a esta comunidad y hacer esa devolución a la naturaleza por todo lo que nos da. Muchísimas gracias.